¿Qué más, cuenteros? ¿Cómo vamos? Bueno, para poder contarle el cuento de hoy, vamos a tener que contar dos y casi que tres cuentos en uno solo. Vamos a meternos un viajecito al pasado para entender y adentrarnos en la historia de Cali, de uno de sus monumentos y del demonio que la habitó. Antes de comenzar, les comento que estamos en diferentes plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Spreaker y YouTube, en donde les agradeceríamos que dejaran sus comentarios y que nos sigan para que sepan de vez en cuando qué es lo que hay, cuál es el nuevo cuento que tenemos. También los invito a que nos sigan en Instagram y Facebook como @cuentoelcuento para que se empapen más de la caleñidad, que es el tema de nuestra temporada, y se enteren de otros más daticos. Y además recuerden que si les gusta este contenido nos pueden invitar a un café en nuestro Patreon, donde eventualmente vamos a ir subiendo contenido adicional al de nuestras páginas. Comencemos pues. Cuando uno va entrando a Cali desde el norte, uno lo puede hacer desde la avenida Tercera. Y si uno es bien pillín va a divisar un cerro con tres crucecitas que, entre otras cosas, es de los parches favoritos de los caleños cada domingo para ir a hacer deporte. Ahora, el Cerro de las Tres Cruces no tiene, valga la redundancia, las tres cruces solo de adorno. No están ahí porque sí. Detrás de eso hay un cuento bien bacano que nos une con otro cerro bien popular de la ciudad amurallada, de Cartagena, y se llama el Cerro de la Popa, conocido también por la leyenda del Salto del Cabro. El origen de este nombre, el Salto del Cabro, tiene dos historias. La primera es que al lugar iban los que no podían con la culpa de la infidelidad a tirarse de ese despeñadero y así hallar consuelo en los brazos del rey Minos, quien fuese engañado por su esposa con el toro salido de las aguas de Poseidón, y aventura de la cual nace el Minotauro. Ahora ya saben por qué es que se le dice a la gente: vea, le montaron los cuernos, le montaron los cachos. Todo bien hasta ahí. Pero bueno, la historia que más nos interesa es la segunda, en la que la leyenda dice que en las épocas de la colonia, los negros y marrones, mestizos e indígenas que habitaban la zona, por medio de orgías, danzas y fiestas, adoraban a una deidad parecida a un cabro. El nombre, Buciraca. Y resulta que si para los negros Buciraco era un dios de la calentura, para los españoles este no era un Dionisio al cual festejarle que el vino, que la fertilidad, sino que era más bien un demonio que tenía azotada la región con un montón de plagas y al que se debía desterrar. El encargado de hacerlo fue Fray Alonso de la Cruz Paredes, que partió a la montaña con la misión de exorcizar el lugar en donde adoraban al demonio, para después construir una iglesia que la mismísima Virgen María le había encomendado. Cuando el fraile llegó, se encontró con un altar y con un cabro listo para el sacrificio. Él no comió cuento y tiró al altar y al macho cabrío por el despeñadero para proceder con su exorcismo. Dicen que ese cabrito cuando llegó al piso estalló. Pero hay otra versión de este mismo cuento, y es que el fraile no tiró el cabrío, el macho cabrío, vivo, sino que lo que hizo fue tirar una estatua de oro al mar. Pero en fin. Así de esta manera, estas dos cosas que ya les he comentado, es que expulsan al demonio de tierras cartageneras y este termina en Cali. Entonces, cuando él llega a Cali, se reencuentra con otras negritudes, con las nuestras, y así se recupera de su destierro. No obstante, la historia aquí en Cali no fue muy distinta. La hambruna y demás plagas siguieron atacando la ciudad, aunque no tan notoriamente como lo hizo en Cartagena. Buciraco mantuvo un perfil bajo
como por unos 300 años, y no contó con que en 1837, un año que además es muy importante para Cali, pues ese mismo año nació Jorge Isaacs, de quien hablaremos luego, en el siguiente capítulo, pero en este año, en 1837, llegan a Cali dos hermanos peruanos enviados desde Popayán, Vicente y Juan Cuesta, frailes ambos. Ellos, como les dije, vinieron desde Popayán encomendados con la tarea de exorcizar a Cali, de sacar el demonio que había acá y finalmente detenerlo de todas las hazañas. Si ustedes ven, los frailes tienen una cruz que se llama tau, y eso es un símbolo que es simplemente una T. No es como los cristianos que tienen su cruz o en el escapulario cuando uno lo ve que está la crucecita del rosario, sino que es una T de madera. Entonces ellos vinieron acá y en ese cerro tan bonito clavaron 3 cruces de guadua que supondrían sería el sello permanente de este demonio. Una vez pusieron las cruces, cada año ellos realizaban procesiones al cerro para evitar que Buciraco volviera a manifestarse. Sin embargo, esto duró hasta 1850, porque ambos tuvieron que abandonar la ciudad por cuestiones políticas, y las procesiones quedaron a cargo del famosísimo Fray Damián González. Años más tarde, en 1876, en una noche buena, dicen que Buciraco se liberó y quemó el cerro, y con él quemó las cruces. Gracias a esto, en Cali se tuvieron que restaurar las cruces. Siguieron siendo de madera y de guadua, pero entonces se creó una tradición de cambiarlas cada 3 años en un 3 de mayo, que por cierto es el día de la cruz. Pero aún así, el poder de Buciraco no podía ser controlado. Y 49 años más tarde, creó un temblor de 6.8 en la escala de Richter, que tumbó nuevamente las cruces y algunos otros templos representativos de la ciudad en aquel entonces. Entonces, como la gente estaba cansada y después de tantos años de batallar con este demonio, llegaría una persona que sería el último rival del demonio, que finalmente le iba a dejar en la lona, y esta persona se llamó Marco Tulio Collazos. Era un ingeniero de la ciudad, que enojado por todo lo que había atravesado, comenzó una recolecta para construir 3 cruces de hierro y concreto, que serían las definitivas y atraparían a este demonio por siempre. Estas son las cruces que nosotros vemos hoy en día, que cada uno va, escala el cerro, haciendo su deporte y termina ya con la vista bien bonita. Pero entonces, la obra comenzó finalmente en 1937. Celebrando a su vez el centenario de las primeras cruces de guadua que clavaron los hermanos Cuesta, pero la obra se termina el 6 de enero de 1938. La obra, pues hay que decirlo, fue hecha por el ingeniero Argemiro Escobar y el maestro de obra Luis Felipe Perea. Y así, finalmente, Buciraco queda atrapado para siempre. Aunque dicen que la última vez que le dio por aparecerse, lo hizo por allá en los 90, en un Jueves Santo, con la apariencia de un apuesto hombre que sedujo a las caleñas que bailaban en la famosa discoteca de Juanchito, Changó. ¿Que cómo se dieron cuenta que era él? Pues aparentemente le dijo a una de las mujeres con las que estaba bailando que no le mirara los pies, pero como lo prohibido es lo que más atrae, esta mujer llega y le ve los pies y queda en shock, pues cuando los ve, vio unos pies muy similares a los de una bestia, como si fuera un toro. Bueno, ¿qué queda para contar? Vimos cómo paseamos desde Cartagena hasta Cali para contar la historia de las 3 cruces y de Buciraco, el dios de la calentura para los negros y el tormento para los blancos. Yo en lo personal sí digo que este cuento de Buciraco sirve para contar las 2 caras de la misma moneda que es la cultura caleña.
una en la que la gente va a su misa el domingo después de la fiesta del sábado. Si al caleño le gusta su rumba, será porque tiene su diablo por dentro. Este fue el cuento de Cali y de Buciraco. Nos vemos en la siguiente página, cuenteros.